Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a grabar esta clase y vamos a dar esta clase en vivo para las personas que están conectadas por Zoom y el resto la podrán ver también en YouTube si saben de alguna persona que quizás en este momento no pueda estar conectada y la puede ver en otro momento, quizás mientras está preparando su Seudat Mafseket, su comida para antes de Yom Kippur, antes del ayuno. Vamos a recordar algunos conceptos básicos de la fiesta y vamos a pasar desde los rezos, las prohibiciones y varias cuestiones específicas de esta fiesta tan especial de nuestro calendario judío. Vamos entonces a iniciar con nuestra presentación de Yom Kippur para Dummies. Yom Kippur para personas que quieran repasar todo desde el principio. Vamos a estar empezando entonces. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del significado del día de Yom Kippur. Yom Kippur es una celebración y a pesar de la solemnidad que tiene, porque esto es algo muy importante, que si bien es una fiesta, es el día más solemne del año. Solemne no quiere decir triste, no quiere decir serio, no quiere decir angustiante. Es cierto que estamos siendo juzgados, porque con eso tiene que ver Yom Kippur. En Yom Kippur se nos juzga, Dios pone su primera firma en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, no por eso es un día triste. Cada uno de los días de nuestra vida en realidad estamos siendo juzgados por Dios. En el momento en que nos vamos a dormir y decimos el Shema Israel a la noche y de alguna manera nos despedimos de este mundo, y a la mañana siguiente cuando decimos Modé o Modani, dependiendo del sexo de la persona, es que nuevamente Dios vuelve a entregarnos y a retomar recuperamos nosotros nuevamente nuestro alma. Dios nos vuelve a entregar nuestro alma, es decir, que vuelve a poner su confianza en nosotros. Y en cada día de nuestra vida nosotros podemos revertir el veredicto. Entonces, si bien Yom Kippur es el día central donde finalmente él pone su primera firma, recordando también entre paréntesis que en Shmini Atzeret, o sea que cuando termina Yom Kippur, cuando termina Sukkot, es que se termina de sellar con la segunda firma de Hashem el libro de la vida de cada uno de nosotros. Igualmente, Dios puede revertir el veredicto en función de nuestras acciones y en función de nuestro comportamiento cada uno de los días de nuestra vida. Así que con esta visión es que vamos a desarrollar entonces el resto de la clase. Como estamos diciendo entonces, Yom Kippur es el día más sagrado y más solemne del año. Es un día sumamente especial donde, si ustedes se fijan la palabra Kippur, Kippur viene de la misma raíz verbal, del mismo shoresh en hebreo, que la palabra kofer. Kofer es lo mismo que usó, por ejemplo, que usó Noé para ponerle como brea al arca de Noé tenía todo brea alrededor para impermeabilizarla. De la misma manera que Yochebed, la mamá de Moshe, también impermeabilizó la teibá, el arca donde metió el pequeño Moisés, donde lo puso a su bebé recién nacido, ¿no es cierto?, después de 3 meses, que fue rescatado por la hija de Paró. De la misma manera también estaba recubierto de kofer, recubierto de brea, justamente para que eso no penetre. De la misma manera entonces se está sellando, se está haciendo hermético nuestro veredicto y Dios nos está de alguna manera clausurando, sellando nuestro libro de la vida. ¿Ok? Se dice que delante de Hashem tiene diferentes libros abiertos nuestros, el de la vida y la muerte, el del sustento, ¿no es cierto? Estos son algunos de los libros que tiene abierto. Y como les vuelvo a decir, y lo voy a repetir varias veces probablemente a lo largo de la charla, es que estos libros pueden ser cambiados. Hashem nos quiere, Hashem nos cuida, Hashem es el rey, pero también es nuestro padre. Entonces, en estas dos dimensiones es que se maneja nuestra relación con Hashem. Por un lado, con cierto respeto, cierta distancia, cierto temor reverente, irat shamaim, temor reverente, pero por el otro lado, con este amor, esta cercanía de alguien que nos ama, que nos quiere, que quiere lo mejor para nosotros. ¿Ok? Pero, de nuevo, no hay que olvidarse de la segunda dimensión, de la distancia, del respeto, de la solemnidad de este día. Entonces, una vez dicho esto y hablado de la significación del día, vamos a ver que el primero de los rezos con el que empieza
él empieza Kol Nidrei. Kol Nidrei es una ceremonia que está antes de Arbit de Shabbat, es una ceremonia exclusiva que se hace en Yom Kippur. No es una ceremonia en realidad, es un rezo específico que se hace antes del inicio de Yom Kippur, donde justamente, no sé si recuerdan la clase que habíamos hablado acerca del Satán. Si no la recuerdan, se las voy a dejar linkeada por acá para las personas que están mirando en YouTube. Voy a dejar acá una i que se va a desplegar y van a poder ver cuando termine este video, ese video del Satán, donde decíamos que había muchas cosas que estábamos haciendo de alguna manera como para desviar la atención del Satán y distraerlo, así como no anunciamos el inicio del nuevo mes para Rosh Hashanah, que no anunciamos el comienzo del mes de Tishrei. De la misma manera empieza Kol Nidrei con estos versículos previos, que si ustedes ven, aquellos que entienden hebreo, dice que Or Zaru Alat Tzadik, dice Sofei Teibot Kera, si miramos tiene, voy a anotarles acá, así lo pueden ver, tenemos la letra Kuf, tenemos la letra Ain, y tenemos la letra Reish, que forman, cambiándole el orden, la palabra Kerá. Kerá, y esto está sacado del Mahzor de Chabad, de Yom Kippur. Este es el de Nusach Ari, que está en hebreo, en español y en fonética. Y la gracia, el chiste de esta cuestión es que mirando las últimas letras de estas palabras se forman una sigla que es la palabra Tov, que es bueno, y la palabra Kerá, que quiere decir como que distraer, romper, que se quiebre de alguna manera el veredicto que pueda tener el Satán respecto de nosotros. Esa es la idea de este párrafo que se repite 3 veces al inicio de Kol Nidrei. Otro de los aspectos fundamentales de Kol Nidrei tiene que ver con esta melodía tan tradicional con la que se canta Kol Nidrei Besarei, no tanto por la melodía, sino porque es un momento donde se abre el Aron HaKodesh y se sacan todos los Sifrei Torah, todos los rollos de la Torah que hay adentro del Aron HaKodesh. Esto es algo sumamente excepcional que podemos decir que ocurre en 2 momentos del año. El primero es para Kol Nidrei, donde en general personas a las que se le quiera dar un honor en particular, se los invita a ser portador del Sefer Torah en ese momento. Entonces salen todos los Sifrei Torah con todas estas personas importantes o que se les quiere dar un honor para sostener un Sefer Torah. Y por el otro lado también, el segundo momento en el que se nombra, en el que se sacan todos los Sifrei Torah, es para Simchat Torah, que vamos a estar hablando de esta fiesta en otro momento, porque falta poquito. Pero hoy estamos entonces concentrados en la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur entonces empieza con Kol Nidrei, se abre el Aron HaKodesh, se invita a estas personas especialmente importantes. Muchas veces la importancia tiene que ver con que son grandes donantes de la comunidad y que su contribución sin duda ayuda a que se sostenga la comunidad a lo largo del año. Entonces yo sé que esto genera como bastante polémica en todos aquellos que no son llamados para ese momento y que muchas veces son quienes sostienen presencialmente la sinagoga a lo largo del año, ¿no es cierto? Están aquellos que la sostienen económicamente, que no necesariamente son los que van siempre a la sinagoga. Entonces, sin los que van siempre, tampoco la sinagoga se puede sostener. Entonces, será criterio de la junta directiva, del rabino de cada comunidad, rabino, rabina de cada comunidad, quien defina cuáles son los criterios por los cuales se llaman algunas personas. Pero sabemos, por supuesto, que las comunidades necesitan dinero para sostenerse, y el dinero que se recauda en Yamim Noraim es fundamental en todas las comunidades del mundo para el poder mantenerse a lo largo del año. Entonces, la cuestión es que se sacan los Sifrei Torah, se entregan estos Sifrei Torah para que lo porten estas personas. Muchas veces lo que hacen las comunidades para poder darle más honores a más personas es que entre cada uno de los 3 Kol Nidrei van cambiando. Es decir, vamos a suponer que tienen 10 Sifrei Torah, cosa que sería espectacular. El mínimo que tiene que tener una sinagoga son 3 Sifrei Torah, pero no es el tema del día. Pero vamos a suponer que tienen 10 Sifrei Torah, algunas comunidades tienen mucho más que eso, pero entonces habrían como 3 tandas de 10 personas a las que se le entregan estos honores. ¿Cómo surge Kol Nidrei? Kol Nidrei es un rezo bastante polémico. Les voy a leer el texto. En el texto es muy interesante qué es lo que ocurre. Vamos a leerlo rápidamente y les voy a explicar dónde radican la polémica principalmente. Dice así: nos arrepentimos por el incumplimiento de todos los votos
que formulamos, de las obligaciones rituales que contrajimos, de los anatemas de los cuales incurrimos y desde los juramentos que prestamos ante Dios, desde este día del perdón hasta el próximo día del perdón que nos llegue para bien. De todos ellos nos arrepentimos, sean todos ellos absueltos, nulos y sin valor, sin efecto, sin carácter de obligación. Nuestros votos, que no sean considerados como tal, tampoco nuestras obligaciones ni los juramentos que prestemos ante Dios. Vuelvo a leer la parte conflictiva de la cuestión. Nos arrepentimos por el incumplimiento de todos los votos que nos formulamos, es decir, las obligaciones rituales, bla, 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 y de los juramentos que prestamos desde este día del perdón hasta el próximo día del perdón. Si yo le estoy pidiendo perdón a Dios, le voy a pedir perdón por las cosas que hice en el pasado, es decir, por todas las cosas que ya cometí, los errores que ya cometí. ¿Cómo voy a estar empezando Yom Kippur pidiendo perdón por adelantado por todo lo que me voy a equivocar desde este año hasta el año que viene? No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y la realidad es que entendiendo este rezo y su surgimiento en el contexto histórico en el que surgió, sí se entiende. Voy a dejar de compartirles las pantallas para explicar un poquito de qué se trata esto. El rezo de Kol Nidrei, a diferencia de la mayor parte del resto de los textos que aparecen en el Mahzor o en el Sidur, hay una tensión, se podría decir, entre lo que son los rezos académicos, ¿sí?, compuestos por los eruditos, por las personas más sabias de la comunidad, que es en general la mayor parte de los textos que nos encontramos en el Sidur, y en el Mahzor, y en cualquier libro tradicional. En general son textos más bien eruditos. Sin embargo, el texto de Kol Nidrei fue escrito en un contexto diferente. Fue escrito desde un pedido popular, un pedido desde la gente. ¿En qué momento? En la Edad Media. En la Edad Media, en el contexto de la Inquisición en España. ¿Ok? Entonces, las personas que estaban sufriendo por la Inquisición y viéndose obligados a exponer su vida, a convertirse al catolicismo en su momento o mantener su vida como judíos, posiblemente terminando en la hoguera, ya sabiendo que se iban a convirtiéndose en una figura que se llama anusim, en español se traduce como marranos. Entonces, en el momento en el que se convierten, las personas ya sabían, estos Yehudim, estos judíos, ya sabían que habían un montón de cosas que iban a salir de su boca, que ellos realmente no creían, pero era la única forma de poder mantenerse, lo estoy diciendo y me da escalofrío, de poder mantenerse vivos. Entonces, ya sabían que iban a hacer promesas que no iban a cumplir, ya sabían que iban a hacer rituales que no iban a creer en ellos, y entonces estaban pidiendo perdón por adelantado. Ellos necesitaban tener su conciencia tranquila de que a pesar de todo, Hashem los iba a perdonar. Y que su corazón estaba fiel con Hashem, sin embargo, para salvarse la vida, estaban ante una situación que se conoce en hebreo como pikuach nefesh. Tenían que salvarse la vida de alguna manera. Era la única forma, habían distintas estrategias a lo largo de la historia de los que algunos huyeron a distintos países, pero muchos, sabemos que hoy en día aparecen nietos y generaciones, 4 o 5 generaciones posteriores de judíos descendientes de marranos, que no tienen nombres judíos, que no tienen apellidos judíos, sin embargo, de repente, de la nada, aparecen personas que tienen rituales que resultan como sospechosos, donde, viniendo de una tradición no judía, ¿por qué están encendiendo las velas en ciertos momentos del año? ¿O por qué hacen ciertas comidas en ciertos momentos del año? Y en muchos casos puede tener que ver con esto. Pero volviendo entonces al tema de Kol Nidrei, es que Kol Nidrei fue un texto que se introdujo dentro del Mahzor que tenemos actualmente por presión popular, entre comillas, entendiendo que de parte de estos judíos marranos necesitaban de alguna manera ser absueltos por todas las cosas que iban a hacer en el transcurso del año que estaba comenzando. Entonces, los sabios decidieron finalmente incluir este texto, que lo mantenemos hasta hoy en día. Y ahí entonces es el origen del texto de Kol Nidrei. Y seguramente muchos de ustedes no sabía esta anécdota, creo que es algo, una nota de color muy interesante que enriquece, ¿no es cierto? Vamos a ver las prohibiciones del día de Yom Kippur y después nos vamos a seguir dedicando un poquito a otras cuestiones rituales.
Tenemos diferentes prohibiciones el día de Yom Kippur. Algo que no dije es que el día de Yom Kippur se traduce habitualmente como el día del perdón, ¿sí? El día del perdón, y recordemos que de este día del perdón hay como dos aspectos. Por un lado está el aspecto de entre el hombre y su prójimo, Bein Adam lejaveró, entre el hombre y su prójimo, que Dios no nos puede de alguna manera perdonar. Por eso primero tenemos que pedirle perdón a las personas con las cuales cometimos errores, y en general, partiendo de nosotros mismos, tenemos que pedirnos perdón y aceptar nuestras limitaciones como humanos, pedirle perdón a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros hijos, que muchas veces descargamos sobre ellos tensiones o presiones que no deberíamos tener o no descargar sobre ellos, y después ir recorriendo las distintas esferas sociales en las que nos movemos para ir de alguna manera limpiando nuestras relaciones sociales, para mantener siempre relaciones sociales limpias, sanas, saludables, ¿no es cierto? Y por otro lado, entonces estas son las Bein Adam lejaveró. Por el otro lado, estamos hablando de las Bein Adam lamakom, son aquellos errores que incumplimos respecto de Hashem, alguna transgresión ritual que pudimos haber tenido, alguna omisión ritual que podemos haber tenido, entonces es Hashem quien nos perdona. Finalmente, pidamos perdón a las personas o no les pidamos perdón, Hashem es en última instancia, si le faltamos el respeto a una persona, en definitiva le faltamos el respeto a Dios también, por consecuencia, porque todos fuimos creados a imagen y semejanza, por lo tanto entonces Hashem en Yom Kippur nos perdona. Voy a dejar de compartir antes de ir a las prohibiciones del día, porque estoy pensando en otra cosa que no les comenté hasta ahora. ¿Qué pasa si Hashem no nos perdona? Hasta ahora no hablamos de eso. En última instancia, lo que sucede, y vamos a hablar de distintas instancias rapidito, aunque sea de lo que significa el perdón. Vamos a suponer que yo le hice mal a una persona. Llamemos a esta persona Alejandro, ¿ok? Nombre X, Alejandro. Yo le hablé muy mal a Alejandro, lo traté muy feo, hice la yona ra de él, ¿ok? Hablé muy feo de él de una manera injusta. Me doy cuenta dentro de mi Heshbon Nefesh, evalúo a mí misma, la verdad, metí la pata, me equivoqué con Alejandro, necesito pedirle perdón. Voy a decir con palabras, voy a acercarme a Alejandro, le voy a decir, hola Alejandro, ¿cómo estás? Quiero pedirte unos minutos de tu tiempo, te quiero pedir perdón por lo que dije el otro día de vos, porque yo sé las consecuencias que te pudo haber traído a esto, o tengo en cuenta que cometí un error, bla, 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 por haber dicho esto, te trajo estas consecuencias, por lo menos de las que conozco, quizás te trajo alguna más, estoy muy arrepentido de esto, y voy a tratar, y ahí viene el tercer paso, no volver a cometer el mismo error. Primer paso, reconocerlo para mí mismo. Segundo paso, verbalizarlo frente a la persona. Es importante decir con palabras el motivo de los pedidos de disculpas. En tercer lugar, no volver a repetir el error, ¿no es cierto? Esos son como los grandes pasos principales. Ahora, ¿qué pasa si Alejandro no me perdona? Está dolido, no me perdona. ¿Qué hago? ¿Me quedo con la culpa? Una opción es quedarme con la culpa, no es muy saludable. Entonces, ¿qué hago? Dejo pasar un poco de tiempo. Primera opción, dejo pasar un poco de tiempo. ¿Ok? Dejo pasar un tiempo, dejo que esta persona se enfríe un poquito, ¿no es cierto? Que todo ese fervor de ese enojo que tenga contra mí se aplaque, que su bronca se aplaque, y vuelvo a intentar esto mismo. ¿Ok? Vamos a suponer que ya la segunda vez vuelvo a pedirle disculpas y Alejandro sigue muy enojado y no me perdona. ¿Qué hago? Yo realmente tengo ganas de que me perdone, ¿no? Me gusta tener esta sensación de que hay alguien al que le hice mal y no me perdona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a pedir una segunda instancia, voy a tratar de buscar un mediador. Voy a buscar a alguien que le caiga bien a la persona, que sea cercana, y le digo, che, mira, sé que me mandé una macana con esta persona que nosotros dos queremos, te pido porfa que me ayudes a interceder y que afloje un poco y que me perdone. ¿No es cierto? Puede pasar que la persona en general, todos queremos ayudar y nadie le gusta que haya gente peleada. También nos va a dar un consejo, mira, todavía yo sé que estás muy enojado, todavía no es momento, vamos, te voy a avisar, voy a estar pendiente, gracias por decirme, voy a estar pendiente para cuando esté preparado para recibir entonces tu perdón. Pero bueno, entonces,
Hasta que finalmente Alejandro perdona. Si Alejandro perdona la primera vez, buenísimo. ¿Qué pasa si Alejandro sigue sin perdonar y sigue muy enojado? Y ya tratamos con la mediación y todavía Alejandro no me perdona. Y yo sigo con ganas de que me perdone. ¿Qué pasa si finalmente pedí 3 veces y no me perdonó? De acuerdo a los jajamim, después de 3 veces ya es suficiente. Sin embargo, el que realmente entiendo que quiera ser perdonado de verdad lo va a seguir intentando, de distintas maneras. Le va a mandar un regalito, le va a mandar no sé qué. Vamos a tratar, ¿no es cierto?, de encontrar la manera en la cual esta persona a la que le hicimos mal y está dolida con algo que nosotros le hicimos, nos perdone. ¿Qué pasa si en el medio de todo esto, antes de que nos perdone, esta persona se muere? ¿Qué pasa? No tenemos más perdón. Nos quedamos con toda esta angustia de que no fuimos perdonados. ¿Qué es lo que pasa? Los jajamín nos dicen en ese momento, por un lado, que la muerte es expiatoria de cualquier situación que uno pueda tener en la vida, que la muerte es capará, y fíjense nuevamente que es la misma palabra la que está en juego, la muerte es capará. La muerte es expiatoria de cualquier error que pudimos tener a lo largo de nuestra vida. Y por el otro lado, entonces, en el momento del entierro, hay algo que hacen los rabinos o la persona que está de alguna manera dirigiendo el momento del entierro, es que invitan a cualquier persona que si le quiere pedir perdón a la persona que falleció, que adelante del minyan, de alguna manera puede pedirle perdón. Y el minyan, entonces el quórum mínimo de 10 adultos judíos, es el que perdona a la persona como para que se quede tranquila. ¿Se entiende? Entonces, por un lado, la muerte es expiatoria, por otro lado, entonces, uno mediante, en el momento del entierro, puede pedir perdón mediante palabras para que el mismo minyan de alguna manera absuelva la culpa por el error cometido. Ahora, está bien lo que hizo Alejandro de ser tan rencoroso o de no por rencor, sino porque está demasiado dolido y de verdad no puede perdonar. Otra de las cosas que sabemos es que nadie sabe nunca, como decía al principio de la clase, nadie sabe nunca cuál va a ser el último día de la vida de uno. Entonces uno no puede esperar a quedarse con enemistades y con una sensación de opresión, de angustia o de malestar con la gente. Dicen los jajamim también que uno siempre tiene que tener el perdón y darlo libremente. ¿Se entiende? Que uno, si viene alguien y le pide perdón, es importante que uno pueda perdonar. Perdonar no quiere decir que la relación vuelva a donde estaba originalmente. Quiere decir no tener esa angustia y esa presión en el alma. Quiere decir estar más libre, vivir más libre y dejar a la persona que si se equivocó y ya pidió disculpas y ya hizo su trabajo espiritual, que de alguna manera cada uno pueda ir por su vía, pero sin ese peso o esa angustia o eso tan oscuro de alguna manera que traba las relaciones con las personas. Así que creo que es un muy buen momento para tratar de liberarnos, ¿no es cierto? Si hay alguien a que le hicimos mal, que podamos disculpar a estas personas, vengan a pedirnos disculpas o no vengan a pedirnos disculpas. Creo que es un buen momento de alguna manera para viajar más libres por la vida. ¿Ok? Ahora sí, entonces, vayamos a las prohibiciones del día. Yendo a las prohibiciones del día, entonces, la primera de ellas es que no se puede comer. No se puede comer desde un ratito antes del encendido de las velas. Recuerden, el horario de encendido de las velas lo tenemos siempre en el calendario judío. Tienen que fijarse en el lugar donde ustedes viven, a qué hora entonces es que empieza el ayuno y a qué horas entonces se prenden las velas. Se acostumbra a encender una vela antes del inicio del ayuno también, en memoria de las personas fallecidas. Y como la prohibición es que no se puede comer durante 25 horas, entonces es muy importante y también es mitzvah, es tan mitzvah el ayuno como la mitzvah es hacer una seudat mafseket. Una seudat mafseket es una comida de clausura, podríamos decir así. Es la comida principal con amotzi, tenemos que tener amotzi, tenemos que tener pan, ¿no es cierto? Se me trabó la lengua. Tenemos que tener pan para poder decir la braja de amotzi, para hacer
para poder entrar al ayuno. Es decir, que antes de un ayuno, siempre tenemos que comer antes. Algunos tips respecto de cómo entrar al ayuno de una mejor manera y reducir temas de dolores de cabeza, les voy a dejar a las personas que van a estar mirando este video por YouTube el link acá al video que grabé el lunes, donde les explico diferentes estrategias acerca de cómo afrontar mejor el ayuno, ¿ok? A las personas que están en este momento del Zoom no tienen esa disponibilidad, pero pueden buscar después en YouTube el video que les voy a estar dejando, que lo van a encontrar ahí, ¿ok? Entonces, no se puede comer desde el inicio de Yom Kippur hasta el día siguiente, 1 hora después del horario de encendido de velas. En general, en cualquier lugar dice el horario de inicio y el horario de finalización del ayuno. ¿Ok? Esta es la primera prohibición. La segunda prohibición, y está relacionada, no se puede beber. En los ayunos del calendario judío, a diferencia de otras tradiciones donde entienden el ayuno que se puede comer, donde no se puede comer alimentos sólidos, pero sí toman líquido, por ejemplo, o jugos durante el día, en el judaísmo eso no es así. En el judaísmo, cuando se habla de un ayuno, se habla de una prohibición absoluta de comer y de beber. Como también les explico en ese video, sabemos que hay personas que son diabéticas, por ejemplo, o de ciertas personas con algunos problemas de salud que no pueden ayunar por cuestiones justamente de salud. En ese caso tienen que preguntarle a su rabino de confianza cómo es la manera adecuada de comer para no transgredir la ley y obviamente no dañarse el cuerpo, ¿ok? Entonces, no comer, no beber es la segunda prohibición. La tercera de las prohibiciones es que no se puede usar calzado de cuero. Hoy en día hay tantas alternativas diferentes, desde usar crocs, calzados de cuerina, calzados de tela, cualquier tipo de calzado que no sea de cuero. Hay muchas personas que dicen, pero no puedo usar, por ejemplo, un cinturón de cuero, una correa de cuero. Sí, cinturón sí se puede. Lo que no se puede específicamente es calzado de cuero. Hay personas que también preguntan, pero ¿cuál es el sentido de eso? Si hoy en día hay zapatos y zapatillas que quizás salen muchísimo más caras que el calzado de cuero. ¿Es por lo costoso que es? No, no es solamente por lo costoso. Obviamente la idea de este día es estar, ¿no es cierto?, de la manera más humilde. Uno no se va a presentar ante Dios el día que está siendo juzgado, que estamos ayunando con ropa de lujo y perlas y diamantes, porque no tiene que ver con el espíritu del día. Sin embargo, estrictamente la prohibición tiene que ver con el calzado de cuero. Todo otro tipo de calzado, más cómodo, menos cómodo, más caro, más barato, se puede usar. Tengan en cuenta que el calzado durante Yom Kippur es estratégico también y es clave también, porque estamos mucho tiempo parados durante el rezo y estamos en ayunas. Entonces, el cuerpo se siente diferente. Entonces, sí elijan un calzado que puedan estar usando durante el día. Obviamente, este año que muchos de nosotros vamos a estar, este año estoy hablando del 2020, que muchos de nosotros seguimos pasando las fiestas en casa, más allá de que si alguien va a estar viendo este video el día de mañana en un futuro y esto va a seguir siendo vigente, siempre entonces el calzado es importante, ¿no es cierto? Así que no se puede de cuero, pero otros materiales sí se pueden. Hay veces que hay personas que quieren ser como más papistas que el Papa, y perdón la expresión, que quieren ser mucho más estrictos con la ley. Realmente no es obligatorio, ¿ok? Lo obligatorio es calzado de cuero. Cualquier otra cosa que uno le quiera agregar es decisión de la persona. Otra de las prohibiciones, la cuarta de las prohibiciones, tiene que ver con que uno no se puede bañar este día. Uno no puede tener baños ni estar pensando en su higiene personal, no lavarse los dientes. En general mantenemos la distancia un poco con todo el mundo por todos estos motivos, pero tratamos de en este momento no estar pensando en temas de higiene. En general, cuando uno hace Netilat Yadayim a la mañana, se hace como siempre en los ayunos, con, digamos, solamente en la parte de los dedos. Eso no quiere decir que si, por ejemplo, una mamá está cambiándole el pañal a un bebé o tiene algún tipo de suciedad después de ir al baño, lo que sea, que sí pueda lavarse las manos y limpiar lo sucio. Pero nos referimos principalmente a no estar bañándonos ni dándonos baños de inmersión ni nada de eso. El último de los motivos de las prohibiciones tiene que ver con la prohibición de maquillarnos en Yom Kippur y de usar cremas. No se puede untarse cremas,
¿ok? Muchas veces pasa en las sinagogas donde uno está en pleno ayuno y viene alguien que quizás no sabe muy bien, como quizás es la única vez al año que viene, y gracias a Dios que viene, ¿no es cierto? Pero muchas veces pasa que quizás no están muy informados en cómo son las reglas de la fiesta y vienen con esos perfumes y esos desodorantes y todos encremados y todos maquillados. No tiene que ver con el espíritu del día, ¿ok? Primero, no se puede, y por el otro lado, de nuevo, estemos enfocados en qué es lo importante en ese día. Este día es sagrado, es importante. En este día hay una costumbre que es el vestirnos de blanco, no simplemente que está vestido de blanco, se acostumbra a vestirse de blanco ese día para justamente, así como no comemos y no tomamos, vestirnos como ángeles, parecernos a los ángeles. Así que de la misma manera que los ángeles no beben y no comen, se acostumbra a que nosotros hagamos lo mismo. Algunos usan kittel, algunos tienen su ropa normal y usan un kittel encima, es como una mortaja, y disculpen, pero es una mortaja, algunas más bonitas, algunas menos bonitas, pero eso es como una túnica blanca, súper sencilla, que se pone arriba de la ropa, ¿ok? Y también de alguna manera es como una especie de uniforme, ¿sí? Es como que uno mira una sinagoga en Yom Kippur y ve predominantemente el color blanco, hueso, cremita, ¿no es cierto? Es algo muy, muy emocionante. A mí me gusta mucho. Me están preguntando acá por chat, ¿cómo hacemos Iskor en Yom Kippur en casa? Se hace igual, simplemente no se dice Kadish porque uno no tiene minyan. Pero la parte de Iskor es un texto que uno puede decir perfectamente. El Malé Rajamim, simplemente la parte de Kadish que se dice después no se dice por el tema de la falta de minyan. Pero recordar a nuestros seres queridos, de acuerdo a la costumbre ashkenazí, sí es algo que se hace en Yom Kippur. Tenemos 3 rezos en los que me voy a dedicar acá. El primero es al Heche Hatanu Lefaneja, a Shamnu y la Abodá. ¿Ok? Hay muchos rezos súper importantes, hay algunos que ya no en Rosh Hashanah y que vuelven. Aquel que no vio el video de Rosh Hashanah, también se los voy a dejar por acá para las personas que lo vean en YouTube, pero vamos a enfocarnos hoy en estos 3 rezos. Algo que no agregué en esta presentación es en el de Neila, lo vamos a estar hablando al final. Si no me acuerdo, al final, porfa, alguien por chat de los que están en el Zoom, que por favor me recuerde que no me olvide de decir Neila. Así que porfa, esténse atentos y ayúdenme a recordarlo en el caso de que a mí se me vaya la onda. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el primero. Al Heche Hatanu Lefaneja. Al Heche Hatanu Lefaneja es una oración que se repite un montón de veces a lo largo de todo el día de Yom Kippur. Algo que tiene toda la tefilá de Yom Kippur es que es cíclica. Es como, imagínense, literalmente redonda. Hay muchísimos rezos que se rezan en el rezo individual, en el rezo colectivo, o sea, en la midá en silencio, en la midá, en la hazará de la midá, todo el tiempo. Y es algo maravilloso lo que ocurre justamente con esto cíclico de los rezos en Yom Kippur. Al estar nosotros ayunando con esta sensación tan especial que produce el ayunar en el cuerpo, y este rezo cíclico, de alguna manera nos hace entrar en una dimensión diferente. Nos hace conectarnos de una manera completamente diferente. Mi sensación corporal, y esto es absolutamente personal y totalmente intransferible también, voy a tratar de buscar palabras como que grafiquen esto, es de alguna manera como si mi alma se estuviera, no quiero decir como desprendiendo de mi cuerpo porque está como medio fuerte, pero no es tan lejano, realmente, por lo menos a mi registro, ¿no es cierto? De alguna manera, este rezo cíclico permite que el alma vaya elevándose cada vez más. Y las sensaciones y el residuo físico se siente, como uno no está preocupado realmente por el cuerpo, obviamente se siente el cansancio, se siente el ayuno, hay momentos que se siente el hambre, los momentos que nuestro cuerpo está acostumbrado a comer. Sin embargo, la fuerza espiritual de ese día y de los rezos y del significado de los rezos es tan profundo y tan elevado que nos va haciendo entrar en una dimensión completamente diferente a las que estamos habituados completamente. Incluso diría yo, y de nuevo, esta es mi percepción individual,
Es tan diferente el día de Yom Kippur a otro ayuno también de 25 horas como Tisha B'Av, que no tiene tantas restricciones y no tiene todos estos rezos de estas mismas características, que Yom Kippur realmente es algo completamente diferente. Entonces, no solamente el ayuno es lo que de alguna manera favorece a esta sensación, sino también es la fuerza de este tipo de ritual, la fuerza de que tiene el día, ¿no es cierto? El día tiene una fuerza, una energía única y singular. Es decir, de nuevo, recuerdan esa clase del Satán, sabemos que es el único día donde el Satán no puede hacer nada, que es el único día del año donde el Satán no puede tergiversar, y no puede hacer nada con nuestra vida ni con los veredictos de Hashem, así que ese día es especial, es único para pedir perdón. Y nuevamente, en la oración al Heche Hatanu Lefaneja estamos arrepintiéndonos, estamos verbalizando. Es muy importante para nuestra tradición no solamente el pensar en los errores que pudimos haber cometido o sentirlo en nuestro corazón y estar profundamente arrepentidos, sino el verbalizarlos. Y como les dejé también en la clase anterior que hablábamos de la tefilá, es muy importante modular. Es importante que con nuestra boca, sea en voz alta o sea en voz baja, pero con nuestros labios, que salgan palabras donde nosotros nos arrepentimos y nombramos distintos pecados, distintas acciones negativas que nosotros hicimos a lo largo del año. ¿Ok? Entonces, al-Het es una de las oraciones principales para hacer este vidui, esta expiación de manera interna, en los momentos que hacemos la amidá, por ejemplo, individualmente, en silencio, pero moviendo los labios, o cuando estamos haciendo la Hazará. Recuerden que la Hazará de la amidá se hace solamente, la repetición de la amidá se hace solamente si uno está con un minyan. Si uno no tiene minyan, no se hace la Hazará de la amidá. O se pueden decir todo lo que son piutim y salmos y composiciones litúrgicas, pero no todas aquellas partes que tienen santidad. O sea que Kedushá, por ejemplo, que tiene santidad, por supuesto, no se puede decir en Yom Kippur. Otro de los rezos tan emblemáticos que venimos diciendo también desde el rezo de Selijot es el rezo de Ayamnu. Ayamnu es ese rezo que si fueron a la sinagoga, quizás vieron a las personas que nos golpeamos nuestro pecho, nuestro corazón. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Baruch atah Adonai mejolam, she'akol nהיה bidbaro. Que nos golpeamos nuestro pecho. ¿Y por qué? Porque nuevamente también se nombran un montón de transgresiones que hicimos. Pero algo maravilloso que tiene este texto, y como les decía acerca de los textos eruditos, es que como ustedes se fijan, y hay muchísimos más con los que pasa lo mismo, y que se ve mucho tanto en el rezo de Rosh Hashanah como en Yom Kippur, como también en los rezos de Shabbat, etcétera, que están hechos en acróstico. Esto es muy típico de los rezos judíos escritos entre el siglo VIII y el siglo XIII aproximadamente en la región de España y Portugal principalmente, por los paitanim, por los poetas que se dedicaban a esto y hacían distintos juegos de lenguaje. Muchas veces usaban el alefbet, el abecedario. Fíjense que yo les puse en letras resaltadas en negrita acá, la alef, bet, gimel, dalet, hey, y así todas las letras del alefbet hasta llegar a la taf. Entonces, van buscando, en acróstico, van buscando con las letras del alefbet, del abecedario en hebreo, distintas palabras de distintos pecados que nosotros fuimos haciendo a lo largo del año. Entonces, por cada una de estas palabras se acostumbra a golpearse el pecho. Algunos acostumbramos a golpearnos, otros lo que hacen es como algo más simbólico también, de hacerse como un cariñito, ¿no es cierto? De como perdonarnos, ¿no es cierto? Golpeándonos, en vez de golpearse el pecho, de alguna manera como que se dan una caricia, ¿no es cierto? Para también de alguna manera como perdonarse, o no sé. La verdad yo acostumbro, como es más tradicional, a hacerlo con el puño cerrado, ¿no es cierto? Pero con amor, porque en definitiva me quiero, y voy a hacer lo posible para hacerlo mejor el año que viene. No me voy a estar dando durísimo, pum, 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 no es eso. Porque lo veo en chicos también, que cuando ven a otros haciéndolo empiezan a darse, sí, yo también, estoy arrepentido, pum, pum, pum. No es eso, por favor, de ninguna manera. Lo hacemos con amor, con cariño. Seguimos.
tenemos otro de los rezos importantísimos que tiene que ver con la abodá. La abodá, hay algunas sinagogas que la gente no está acostumbrada a rezar y que en muchos casos no aguantan un rezo tan largo como es el de Yom Kippur, y en muchos casos omiten toda esta parte, porque es una parte bastante extensa. Sin embargo, es tan interesante los textos que aparecen ahí. Aquel que tenga la posibilidad de leerlos en un idioma que entienda, el que lo entienda en hebreo, buenísimo, el que lo entienda en español o en otro idioma, que lo pueda leer en un idioma que lo entienda, es espectacular, es muy interesante, porque de alguna manera nos conecta con todo lo que era el trabajo que hacía el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, en la época en la que existía el Mishkan, el Beit HaMikdash, ¿no es cierto? Y es muy interesante. Se nos cuenta en la bodá acerca de los 2 cabritos perfectos que tenían que ser elegidos, tenían que ser donados por la comunidad, que tenían que estar en igualdad de condiciones exactamente iguales y perfectos, y se hacía un sorteo en cada uno, se hacía un sorteo. Uno de estos cabritos iba a ser Leazazel, iba a tirarse por un barranco empinado y de alguna manera llevarse todos los pecados que cometió el pueblo de Israel, y por el otro lado el otro cabrito que sacaba se sacaba la suerte, ¿no es cierto?, de que era para Hashem, también se sacrificaba, y también entonces se sacrificaba y se llevaba en forma de humo, de alguna manera, todos los pecados del pueblo. Era muy importante que el sumo sacerdote de esa generación pueda apoyar las manos en la cabeza de ese cabrito que iba para Hashem, expiar los pecados verbalmente, en primer lugar los suyos, en segundo lugar los de su familia, en tercer lugar los de toda la comunidad. Y era tan importante que el Cohen Gadol halle gracia a los ojos de Hashem, y sea alguien que sea agradable para Hashem, que Hashem mismo, en caso de que este Cohen Gadol, por distintas situaciones, no halle gracia a sus ojos, podía fulminarlo y matarlo en el momento. O sea que este ritual era sumamente delicado, importante, y el Cohen Gadol se estaba jugando la vida. Entonces era muy importante que sea una persona muy especial. Lo digo porque, si bien originalmente y en nuestra mentalidad muy inocente, uno confía en que eso es así, hay momentos de la historia donde se ve, principalmente después de la época del rey Shlomo, donde hubo bastante corrupción y habían Kohanim que compraban el puesto de Cohen Gadol, y hubo una época donde hubo una seguidilla de muertes de Kohanim Gdolim, y la verdad que tenía que ver quizás con que no eran tan gratos con Hashem como deberían haber sido. Entonces, de nuevo, el Cohen Gadol, que cambiaba reiteradas veces a lo largo del día, se cambiaba de ropa, iba a la mikve en distintas oportunidades, se sacaba unas ropas, se ponía otras ropas, se cambiaba en distintos momentos, era todo un trabajo, literalmente es una abodá, un trabajo que hacía muy serio el Cohen Gadol, un trabajo espiritual muy profundo, para poder entrar al Kodesh Kodashim, al Sacta Santorum, como se suele traducir, al lugar más sagrado que estaba dentro del Mishkan y del Beit HaMikdash, que tenía las tablas de la ley, los Aseret HaDibrot, tanto las tablas rotas como las enteras, que estaban adentro del Aron HaKodesh, que estaba con los dos querubim que se miraban, ¿no es cierto?, que sabemos que se miraban o no se miraban en función de si Hashem estaba feliz con el pueblo o estaba un poco enemistado, pero que de ahí entonces salía la Shejiná, salía la presencia divina. En ese momento el Cohen Gadol entraba a pedir perdón por el pueblo de Israel y pronunciaba una única vez al año un rezo especial donde decía el Shem HaMeforash. El Shem HaMeforash es el nombre de las 4 letras de Hashem, en el cual que no se puede pronunciar, ninguno de nosotros puede pronunciarlo, es el nombre de las 4 letras que tiene Yud Hei Vav Hei. Nosotros no pronunciamos ese nombre, no sabemos que la puntuación que tiene, que nosotros podríamos leer en los que sabemos hebreo, cómo se leería esa palabra, pero no se puede, esa no es la forma correcta de pronunciar. Solamente ese nombre pasaba de una generación de Cohen Gadol a otro, y desconocemos, como ya no existe más el Beit HaMikdash, y Dios quiera que el día de mañana, cuando haya un tercer Beit HaMikdash, podamos volver eso vuelva a pasar.
si es que hay registros, si se va a volver a tener conocimiento de cuál es la pronunciación correcta, pero el Cohen Gadol, en el momento que pronunciaba el Shema Meforash, podía caer fulminado, literalmente podía morirse en ese momento. Lo digo y me da escalofrío. Era algo sumamente delicado. Y de hecho, se cuenta que en el Aleinu le Malhuyot, que es uno de los rezos donde decíamos en Rosh Hashanah que la gente se reverencia a tierra, ¿no es cierto?, como lo hacen los árabes, que apoyan las rodillas en el piso y se acuestan en el piso para pedir perdón a Hashem y que Hashem reciba todas nuestras tefilot. El Cohen Gadol entraba al Kodesh HaKodashim, de acuerdo a nos cuenta la tradición, que entraba con los pies encadenados. Entraba con los pies así como si fuera 10 y 10, como si fueran chuecos, y encadenados. ¿Por qué? Porque como nadie más podía entrar al Kodesh HaKodashim, nadie más podía entrar a este recinto tan sagrado, solamente él, si se tardaba demasiado en entrar, los Kohanim que estaban afuera se daban cuenta que algo malo había pasado. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Lo jalaban, ¿sí? Lo arrastraban con esas cadenas que él tenía. Entonces, vuelvo a decir, era algo muy delicado. Y por el otro lado, otra de las cosas que se hacía en el ritual de Yom Kippur también era el ofrecimiento del Ketoret, de los inciensos. Otra de las cosas que tenemos, importantes, ¿no es cierto?, en el Yom Kippur, es el relato que aparece en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, como lo llaman diferentes personas, en el compendio de Torah, Nevim, Ktuvim, que tenemos en el judaísmo. También hoy en día realmente este relato lo tenemos en cualquier Mahzor de Yom Kippur, es el relato del libro de Yoná. El libro de Yoná, el libro de Jonás, nos relata acerca de un judío que había recibido una misión especial por parte de Dios, que no quería aceptar la misión que Dios le había dado, y entonces se escapa a un barco que pasa por un montón de tragedias, hasta que los tripulantes del barco dicen que quizás es el judío, que la culpa la tiene el judío, que quizás no está haciendo algo que Dios le mandó a hacer. Finalmente Yoná dice que él no va a hacer lo que Dios le mandó, él no quiere aceptar la responsabilidad que Dios le dio, es arrojado al mar por parte de la tripulación y finalmente adentro de la ballena, adentro del gran pez, que es la palabra correcta que se usa en el texto, adentro de este gran pez es que que Yoná hace teshuvá, y de alguna manera entonces Dios hace que nuevamente Yoná pueda ir a cumplir con su visión, con su misión que le había dado. Entonces, nuestros sabios pusieron estratégicamente el libro de Yoná en nuestro Mahzor como ejemplo de la teshuvá, y que nadie puede escaparse a las pruebas que nos pone Hashem. Hashem tiene una prueba exclusiva y específica para cada uno de nosotros. Y uno no puede ni juzgar ni delegarle ciertas misiones y ciertas pruebas, fáciles o difíciles, que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Lo que sí tenemos que tener presente es que en el momento que estamos siendo puestos a prueba por parte de Dios, también Hashem nos da la fuerza para poder cumplir con nuestra misión de una manera exitosa. Entonces, tomando el ejemplo de Yoná, nos invita a hacer teshuvá y a reflexionar acerca de nuestras acciones. Antes del gracias final y eso, quería hablarles del rezo de Neilá. El rezo de Neilá, entonces, es el rezo de clausura, diferente de todo el resto de rezos que tenemos en el año, y me acordé, gracias a Dios que me acordé. El rezo de Neilá es ese rezo tan tradicional que en muchas sinagogas lo que se hace es que los niños entran formando como un pasillo, algunos y entran con velitas o con manzanitas, o entran de distintas maneras. Muchas veces lo que se hace es poner distintos talitim o talitot, puestos así como si fuese un camino de parte de los adultos que van sosteniendo el talit, y los niños van pasando para terminar entonces el rezo de Neilá, donde se están clausurando las puertas del cielo. Hay un rezo maravilloso y estremecedor que a mí me emociona muy, muy profundamente, que se llama Ptach Lanu Shar, a ver si lo encuentro ahora, también antes de Avinu Malkeinu.
donde se están cerrando los portones del cielo y uno le pide a Dios casi a gritos, en ese último suspiro, ya sin fuerzas, después de tanto tiempo de ayuno, después de tanta tefilá que uno hizo a lo largo del día, por favor, uno en ese momento, ahí lo digo y me emociono. Perdón. Como que, no sé, a mí me pasa que visualizo, me imagino a Dios cerrando las puertas del cielo, de alguna manera, es muy fuerte. No sé, a mí siempre ese momento me emociona mucho. A ver si lo tengo acá, este rezo. Acá está. Dice en hebreo, פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום, היום יפנה, השמש יבוא ויפנה. נבואה שעריך, ענה אלנה, צנה, צלחנה, מחול לנו, חמלנה, רחמנה, כפרנה, que vos het beabón. Dice así, oh Dios, ábrenos tus puertas de misericordia, ahora que se cierran las puertas, pues el día ya se extingue. Aunque el día se extinga y el sol llegue a su ocaso, nosotros, oh Dios, permanecemos en tu santuario. Oh Dios, te imploramos, perdona nuestros errores, absuélvenos, condena nuestras culpas, derrama tu compasión sobre nosotros, otórganos tu clemencia, disipa para siempre todo delito y error. No sé, cada sinagoga lo reza, el Hazán lo hace con diferentes melodías. Siempre a mí me emociona profundamente este rezo. Así que los invito a prestar la atención. En general está como para que se orienten después de El Nora Lila, que también es un rezo bastante conocido. El Nora Lila, el Nora Lila. Entonces, como para que lo tengan de referencia, si escuchan el Nora Lila, o si está yendo en casa el Nora Lilá, sepan, estén atentos, que después se viene este rezo y se van a acordar de mí. Porque de verdad, no sé, a mí me parece muy, muy especial. Después viene el Avinu Malkeinu, entonces sí tenemos ya todos los niños con mucha luz en la sinagoga para hacer el toque final del shofar, que se hace la Tequía Gdolá. Y antes de la Tequía Gdolá, y lo digo y me vuelvo a emocionar, ay, es un momento tan fuerte. Realmente a todos los que estamos acostumbrados a ver las sinagogas en ese momento que explotan de gente, la verdad no tengo idea cómo será este año. No sé si las sinagogas explotarán o no, cómo será eso. La verdad, creo que va a ser casi que el primer año, bueno, no, creo que es el segundo año que yo no voy a poder estar físicamente y la verdad es difícil, ¿no es cierto? Pero donde decimos y repetimos con el oficiante una vez Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, después decimos 3 veces Baruch Shem Kevod Melchuto Leolam Baed, después decimos 7 veces Hashem Ua Elokim, 7 veces, y cada vez como que se va incrementando, y en ese momento que realmente la sinagoga está llena, qué emoción, qué emoción. Se toca el shofar, la Tequía Gdolá, y se termina deseándonos unos al otros que tengamos Hatimá Tová, que tengamos una buena firma, un buen sello, y que decimos Leshaná Abá Birushalayim, el año que viene, que nos encuentre juntos en Yerushalayim, que nos encuentre juntos en Israel. Entonces, quiero desearles a todos y a cada uno de ustedes que tengan un Shana Tová, un Gumar Hatimá Tová, que tengamos que seamos inscritos y sellados en el libro de la vida. Y eso es todo en cuanto al video de la clase de hoy.